local. Bienvenido una vez más a una explicación sobre el pH del suelo. En este caso les voy a hablar sobre medida del pH. La mayor parte de nuestros suelos son ácidos. Esto es debido a procesos naturales propios de los climas tropicales. Las lluvias que caen en los suelos lavan las bases o elementos como el calcio, el magnesio, el sodio y el cloro, dejando los elementos más pesados como lo son el hierro, el aluminio y el manganeso, que son elementos que producen o ayudan a ocasionar la acidez en el suelo. Los suelos ácidos generan dificultad en el normal desarrollo de las plantas, trayendo con esto una poca absorción de los nutrientes del suelo a través de las raíces de las plantas, produciendo en ellas plantas débiles y una baja productividad de los cultivos. Es por este motivo que hay que conocer o hay que tener en cuenta la medida del pH del suelo. Hay que tener en cuenta el pH del suelo para poder determinar los cultivos que vayamos a sembrar y así tener una mejor productividad de los mismos. En este momento te voy a hablar sobre elementos, sobre formas que se pueden usar para medir el pH de los suelos. Hay muchas formas de hacerlo. Hay unas con un grado de exactitud mayor que otras, pero de igual forma todas nos pueden ayudar en la determinación del pH de una sustancia, en este caso de los suelos. Si nosotros vamos a cultivar, es necesario que antes de realizar o establecer el cultivo, es necesario hacer un análisis de suelo. Si no tenemos los recursos económicos o los medios suficientes para tener un instrumento que nos ayude a medir con exactitud el pH de ese suelo, podemos tomar elementos que están en nuestro medio que podemos utilizar o elementos que son más asequibles a nuestro entorno y podemos utilizarlos para realizar un análisis de suelo y así tener una idea sobre cómo vamos a trabajar nuestro cultivo y qué podemos hacer para mejorar si en el caso de nuestro suelo esté mostrando o esté teniendo un pH ácido muy fuerte. Algunas de estas formas son el papel tornasol o papel indicador, también llamado papel universal, el pH metro o pHímetro, que es un instrumento ya más moderno, que tiene de pronto un valor más exacto, porque nos da un valor exacto con respecto a las otras medidas que nos muestran unos colores y que de pronto podemos tener dificultades, pero con el pHímetro nos va a mostrar porque es un aparato que funciona con electricidad y nos va a mostrar un valor exacto de a cuánto de ácido está la sustancia que estamos analizando o a cuánto de alcalinidad es su valor según su estado. Otra forma de medir es los líquidos o los indicadores líquidos. En ese caso tenemos el naranja o anaranjado de metilo, la fenolftaleína, el amarillo de metilo y el rojo de metilo. Además también tenemos las tiras rígidas, indicadoras. En este caso son tiras plásticas que nos van a ayudar a poder tomar o medir el pH de una sustancia. Con respecto a los indicadores líquidos, son reactivos que se utilizan
para aplicárselo a la sustancia, y esto pues van a dar un color y nos va a determinar si es pH ácido o pH alcalino o pH neutro, de acuerdo al color en que se torne el líquido que le apliquemos este reactivo. También tenemos otras formas más tradicionales, de forma casera se podría decir, que también podemos utilizar, que podemos ayudarnos con ellas para tener un diagnóstico sobre el pH del suelo, como es extraer líquidos del repollo morado, el cual pues esos líquidos nos van a ayudar a realizar o a crear nuestras propias tirillas indicadoras, las cuales podemos utilizar luego de que ya hayamos extraído este líquido del repollo. Podemos tener unas tirillas creadas por nosotros mismos para medir el pH de las sustancias. Así también está el vinagre, un producto que se consigue en las casas, en las cocinas para la preparación de algunos alimentos que se utilizan. Al igual que el bicarbonato de sodio, que también se consigue en la casa. Con estos productos podemos hacer un análisis de pH. En el caso de la sustancia, cuando es ácida, va a reaccionar de manera burbujeante al aplicarle el bicarbonato cuando la sustancia es ácida, porque el bicarbonato es un producto o un elemento alcalino. Lo mismo sucede cuando la sustancia es alcalina y le aplicamos el vinagre. La sustancia va a mostrar una reacción burbujeante, la cual nos va a indicar que esa sustancia está alcalina porque el vinagre es ácido. En el caso de que no presente ninguna reacción aplicándole cualquiera de los dos, o aplicándole los dos, primero uno, después el otro, se dice que esta sustancia es neutra, dado el caso de que no reaccione aplicándole cualquiera de los dos productos, ya sea el vinagre o el bicarbonato. Cuando usamos el papel tornasol tenemos que tener en cuenta algunas cosas. El papel indicador es un producto que también de pronto es más fácil de conseguir y que también pues podemos utilizarlo. ¿Cómo se utiliza esto? Es una manera sencilla de utilizarlo para determinar el pH de una sustancia. Tomamos un papelito, una tirilla del papel tornasol, y lo vamos a introducir en las sustancias que tengamos, y dependiendo del cambio del color, después de introducido se saca, se deja por unos segundos, luego se saca, y al él ir secándose, el papel de la sustancia que se ha humedecido, él va a ir cambiando de color de acuerdo al estado en que esté la sustancia. Si la sustancia es ácida, el papel tornasol va a cambiar a rojo. Si la sustancia es básica o alcalina, el papel tornasol cambiará de color a color azul. Si no cambia de color, o sea, la introducimos en la sustancia y al sacarla él no cambia de su color, esta sustancia va a ser una sustancia neutra, porque no ha cambiado de color. En estos momentos pues yo tengo aquí unos papeles universales o indicadores universales, los cuales pues teniendo de momento aquí el limón, que es un producto ácido, vamos a hacer una pequeña prueba para que veamos el cambio del papel. Aquí tenemos el papel indicador, y yo a este papel indicador le voy a aplicar un poquito de limón y vamos a esperar qué reacción tiene.
Bueno, aquí en el frasco, en la etiqueta, trae las indicaciones y los colores en el cual se va tornando el papel, el color que vaya tomando el papel, pues él ahí nos va a dar una idea de qué pH o valor de pH tiene. Está con un color rojo iniciando desde 1 hasta 2 el valor del pH, indicando que este es el más ácido, y termina con un color morado, pues, indicándonos ya un pH más alcalino, donde está de 10 a 11 o de 11 a 12. Bueno, aquí lo podemos ver, ya el papel ha ido secando, aquí lo podemos observar, cambió a rojo, una tonalidad roja, y esa tonalidad roja la podemos ubicar aquí, donde está mostrando, indicando que tenemos un pH de 1 a 2, un pH ácido. Entonces, como podrás darte cuenta, pues es una forma sencilla para hacer un análisis o un estudio de pH de alguna sustancia. Pues ahí tengo el ejemplo del limón, y esto va a cambiar de acuerdo al estado de la sustancia y dependiendo también de las sustancias que utilicemos. Llevando esto a la parte de la acidez del suelo para la agricultura, debemos tener en cuenta lógicamente el pH del suelo, como lo he venido explicando, para poder tener un buen desarrollo de nuestros cultivos y por ende tener una buena productividad. Pero es también importante tener en cuenta que no todos los cultivos se desarrollan en pHs neutros o alcalinos. Hay plantas que se pueden desarrollar en suelos con pH ácido. Esto depende más que todo el suelo o la acidez del suelo para la agricultura. Hay que tener en cuenta muchas cosas. Una parte es esa, la acidez, medir el pH. La otra es el pH de la semilla, o sea, del cultivo que vamos a sembrar. Si su pH es ácido o es alcalino o es neutro, donde se puede desarrollar mejor. Debemos tener en cuenta eso. Por ejemplo, yo te voy a mencionar aquí en este momento unos ejemplos sobre algunos tipos de plantas que se desarrollan en suelos con pH ácido. Por ejemplo, la remolacha, la lechuga, el pimentón y la cebolla son plantas que se pueden desarrollar en un valor de pH de 6.5. Teniendo en cuenta con el video anterior, en el cual pues, te digo que la acidez del suelo va desde 0 hasta 6.5, podemos darnos cuenta aquí que estas plantas se pueden desarrollar en un pH ligeramente ácido, 6.5. Otro ejemplo es el col, el trigo. Se pueden desarrollar en un valor de pH de 6, y aquí está moderadamente ácido. Tenemos otros ejemplos como la zanahoria, el maíz, el algodón, el pepino, la lenteja, el tomate, la avena. Son plantas que se pueden desarrollar en un pH de 5.5. Ya aquí tenemos un suelo con pH más ácido, o sea, fuertemente ácido. Existe un rango entre 6.5 y 7.5, que es el valor que sería óptimo para el desarrollo de las plantas. Pero es recomendable, o es muy recomendable, utilizar materia orgánica, aplicarle materia orgánica a los suelos
que presentan acidez. Esto con el fin de tener una corrección o disminuir esa acidez con la ayuda de la materia orgánica y así poder tener un pH más adecuado para el desarrollo de los cultivos. Entonces podríamos decir que el suelo para la acidez, el suelo para la agricultura, teniendo en cuenta su pH, debemos tener en cuenta muchos factores, entre esos pues el pH, debemos tener en cuenta el pH de la planta que vamos a utilizar en nuestro cultivo y el pH lógicamente del suelo. Y si nosotros aplicamos abonos, si nosotros aplicamos materia orgánica a través de abonos orgánicos, árboles en descomposición, compost, vamos a obtener una regulación de ese pH ácido que tengamos en el suelo para así poder ayudar o contribuir al buen desarrollo de las plantas, para que así nuestros cultivos tengan una productividad más efectiva, para que así nuestras plantas desarrollen unos productos más saludables y en mejor estado. Bueno, esto ha sido por hoy, pues agradezco pues la atención, no sin antes invitarles a seguir disfrutando del blog y a seguir comentando y participando de esta temática. Hasta la próxima.